Hola, muy buenas tardes. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de el equipo de Alpha Shares, de Momentum, Alpha Mining, todo lo que viene con Alpha Pops, todo lo que están haciendo y todo lo que han venido haciendo en la última semana. Es importante recordarles que todo este equipo tiene una solidez para mi gusto muy buena y vale la pena analizar cada una de las cosas que ellos están presentando en sus propuestas. Me gusta lo que hacen, me gusta lo que dirige Tyler como CEO. Ahora puso al mando a Curtis ayudando a hacer ese liaison, como lo llaman, esa palabra francesa, que es esa conexión entre la comunidad y lo que está pasando en Paraguay para evitar inconvenientes y para poder lograr de una manera más sólida todo ese proceso que están haciendo. Entonces, vamos a ver qué dijeron ayer en el recap. Hacemos un recap de ese EMA, como todas las semanas. Hago un análisis de qué es lo que dicen y vemos más o menos qué está pasando, qué cosas buenas pueden estar pasando con el proyecto para ver hasta dónde podría haber un muy buen futuro con cada una de las divisiones de Alpha Shares con sus diferentes proyectos. Entonces arranquemos, acá vemos el mensaje de Tyler, les voy a mostrar, este es el precio antes de empezar, este es el precio de Momentum, está en 51.1 centavos el token de más, y acá ha habido algo de dudas, me incluyo, con respecto a ese par que viene el más contra el BUSD, pero finalmente el BUSD no, a pesar de que Binance ha perdido, ha quitado todo ese soporte, sigue siendo un token sólido, sigue estando con buen volumen, pero hay gente que se asusta y por eso creo yo, y lo he dicho, lo he transmitido en los AMAs, pues se lo he transmitido a Tyler, que ha perdido algo de consonancia el tema del token de más. Entonces, ¿qué está pasando? Vienen con toda, con Momentum, vienen cosas muy buenas pronto, están dedicados a cambiar un proyecto que está como ahí nadando, como nada, como sí, como que no, nada que ver. Habían tenido un bot de trading que estaba generando algo de ingresos, ha tenido inconvenientes, y a la vez tienen dentro de la tesorería 500 AMCRs. AMCRs son los NFTs de reserva del equipo de Alpha Shares, Alpha Shares Mining o Alpha Mining más bien, y estamos esperando es que empiece el proceso de antimonio, que debería empezar a final de marzo, ya debería estar full funcionamiento. Esperemos que así sea, porque vienen demorándolo y obviamente la gente está algo angustiada porque no ven los resultados. Yo estoy invertido con ellos desde abril del año pasado. He recibido dividendos, sí. He recibido dividendos en Momentum, he recibido dividendos en la Alpha Mining y estoy contento como me va porque considero que esto es un proyecto de que es una startup, que están construyendo algo nuevo, están construyendo además en un país que no conocían, que de pronto se tiraron al agua y todos los inversionistas nos tiramos al agua esperando que las cosas funcionaran de una forma diferente, pero cuando uno entra a Latinoamérica sin conocer, sin tener esos contactos directos, seguramente encontraron algunos problemas, pero ya los van resolviendo a pesar de las demoras, van solucionando los inconvenientes y recuerden que además el equipo tiene una conexión muy cercana con el presidente de Paraguay, entonces vamos a ver si eso de alguna manera pudiera ayudar en adelante. Momentum tiene un futuro muy grande por delante y ya se le notificó al equipo de Focus Group, que es el equipo que ha estado haciendo el testeo de todos los procesos, de todas las cosas DeFi dentro de este pedazo de Alpha Shares, están viendo a ver cómo pueden terminar esos últimos detalles para sacar en vivo los productos que ya tienen. Si vamos a ver, entonces vamos a ver de una vez, vamos a ver Alpha Mining. Este es el dashboard del proyecto. Estamos con 186 mineros funcionando de los 252 del container de hidráulico, de ventilación hidráulica, mientras que en el de ventilación de aire estamos con 231 mineros de los 231, al 100% estamos en este lado. Hoy estamos al 97.3 de uptime percentage para los mineros que están funcionando. Acá hay unos que lastimosamente están quedados y no están produciendo todo lo que uno quisiera. Si vemos, las utilidades aquí están por debajo de las del lado derecho, obviamente son solamente 186 mineros, que adicional los mineros del container de aire
tienen un beneficio, para el que no lo sepa, para el que no lo recuerda, tienen un upgrade que hubo en los sistemas cuando empezó el proyecto. Cuando compraron los equipos, hubo un upgrade que va a beneficiar completamente a todo el proyecto. Vamos a ver qué hablaron de este pedazo para ir y profundizar. La última semana estuvo el equipo completo en Paraguay visitando a Bert, a Curtis y a John, que están allá basados y que son los que están manejando todas las relaciones dentro de Paraguay, donde están desarrollando todo esto y donde John es como el desarrollador principal de Alpha Shares y fue el que desarrolló el Alpha Shares Marketplace. Está funcionando muy bien. A veces hay cosas que en el mundo real, lo que dice Tyler, que en el mundo real son a otro ritmo, diferentes al mundo DeFi, al mundo Web3, y eso los llevó a entender un poco lo que está pasando. Y de acuerdo a lo que dicen también, hablan que ellos presupuestaban que en este momento del año ya íbamos a tener un all-time high o un high del precio de Bitcoin en un high local, lo cual es verdad, estamos en $57,000 aproximadamente a hoy. En el momento del anuncio estábamos en 55, cerquita a los 55, ha ido subiendo cada vez más, estamos tocando cada vez más highs y no estamos ya a los 15,000 del top, estamos a 12,000 del nivel más alto que llegó Bitcoin en algún momento. En este momento lo que ellos están buscando no es solamente trasladar los containers a un lugar donde tengan la capacidad de los 3 megavatios, sino a lograr encontrar 6, 8 megavatios de poder para ese futuro que trae todo el proyecto. Esa es la idea que habla Tyler, porque no es hacer solamente de estos 2 containers, sino tener muchísimo más. Y de igual manera vamos a ver cuántos de los vamos a volvernos acá un segundito, vamos a ver cuántos bitcoins se han minado a la fecha. Este es mi dashboard, este no es el que quiero mostrarles, yo tengo dos AMCRs y un AMC. Miren, se han producido a la fecha 9.52 bitcoins, si no estoy mal empezaron en la última semana de septiembre a producirlos. Eso es lo que ha generado de utilidad el proyecto. Vamos aquí a la página a seguir viendo lo que dijeron en Discord, en el AMA. Acá obviamente había 1000 preguntas y 1000 cosas, pero se concentraron en escribir, como siempre lo hacen, en dar los puntos en claves, y hay 1000 preguntas que ustedes podrán hacer en el Discord del proyecto. En cuanto al antimonio, está ya casi todo listo, ya fueron a ver los equipos, están 90% listos, en cualquier momento llegarán y lo que les digo, se espera que a final de marzo ya estén funcionando, están actualizándose en ese punto. Ya está listo, no solamente los proveedores, sino ya se habló con los compradores del producto de antimonio en Brasil, que si no saben es Vale, con el que han hablado. Vamos a ver cómo les va. Es una de las empresas más grandes de todas. Y a partir de esta semana, como les dije, Curtis va a ser la persona que toma el liderazgo y sea el contacto entre las operaciones y la gente en Estados Unidos para controlar esos AMS, y ahí es donde vamos a poder hacerle 1000 preguntas a Curtis, que él va a saber exactamente lo que está pasando. Pasemos entonces ahora a ver el Marketplace, para no demorarnos mucho. El Marketplace es este que vemos, actualizado completamente con una cantidad de cosas súper buenas. Tiene ahora un agregador, funciona de 1000 maravillas, estamos viendo un volumen muy interesante. Ya hay más de 40 colecciones que se han unido al proyecto y que se han unido también al lanzamiento de los Alpha Pups. Este es el overview del proyecto de los Alpha Pups. Les dejo el link para que ustedes se metan, y próximamente va a ser el lanzamiento de estos Alpha Pups para salir al mercado. Acuérdense que ustedes tendrían que comprar 6 diferentes en diferentes cadenas y tener los pares, completar los pares, que sean 6 iguales para que funcionen a la misma y para que funcionen, y que primero que todo, los primeros 20 que lo logren conseguir esos 6 iguales van a lograr participar en la ganancia, en la utilidad o en los premios de $20,000 que están repartiendo como utilidad. Eso va a incentivar a la gente a utilizar y conocer cómo funciona el marketplace. Eso es parte de la idea. Esto también viene una colaboración con Stephen Bliss,
que es una persona súper reconocida y que vamos a ver cómo viene ese acuerdo. Y hubo un giveaway en el AMA también de un premio de un Alpha Pup. Vamos a ver cómo les va. Esa es la información. Miren, yo lo veo con muy buenos ojos todo lo que están haciendo. Lo que vienen haciendo con los Alpha Pups es muy llamativo para el equipo, es muy interesante para lo que van a hacer y me parece que es un proyecto que tiene mucho valor. Además, lo que van a hacer es contratar unos traders de NFTs que van a estar negociando los NFTs y en el trading, comprar barato, vender caro, como cualquiera. Eso es lo que van a tratar de hacer y van a barrer el piso, van a integrarse con las otras 40 comunidades que hablan acá. Nos vemos en la próxima. Espero que esta información sea súper útil para todos. Me encanta tenerlos acá. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Chao, nos vemos.